¿Hace usted mayor hincapié en el carácter instrumental de la lingüística que en su autonomía? No son cosas realmente contradictorias, pero cuando se habla de autonomía hay implícitos dos aspectos. Uno, ¿hasta qué punto es autosuficiente esa materia? Mi respuesta es en ninguno. Pero entonces, ¿qué materia lo es? Y, segundo, ¿hasta qué punto estudiamos el lenguaje con el propósito de arrojar luz sobre el lenguaje y hasta qué punto con el propósito de arrojar luz sobre otra cosa? Esto es cuestión de objetivos, de por qué se hace en ese sentido. Las dos perspectivas son complementarias. Es probable que la mayoría de las personas que han considerado el lenguaje en términos funcionales le hayan dado un enfoque fundamentalmente instrumental. No les ha preocupado tanto la naturaleza del lenguaje como el uso del lenguaje para explorar algo más. Pero yo diría que, a fin de comprender la naturaleza del lenguaje en sí, también tenemos que abordarlo funcionalmente. Por eso, yo utilizaría ambas perspectivas a la vez. Me parece que tenemos que reconocer los distintos propósitos con que se puede estudiar el lenguaje. Una lingüística autónoma es el estudio de la lengua con el propósito de entender el sistema lingüístico. Una lingüística instrumental es el estudio de la lengua para entender algo más, el sistema social, por ejemplo. Para una teoría lingüística adecuada se necesitan otras teorías más generales, teorías conductistas y sociológicas. En sus trabajos pueden encontrarse muchas alusiones a la sociología de Bernstein. ¿Qué significa Bernstein para usted? Si a usted le interesa la lingüística entre organismos, el lenguaje como interacción, entonces inevitablemente se ve obligado a considerar el lenguaje desde la perspectiva del sistema social. Lo que me interesa de Bernstein es que es un sociólogo teórico que introduce el lenguaje en su teoría, no como un extraoptativo, sino como componente esencial. Según Bernstein, para comprender el sistema social, cómo persiste y cómo cambia en el curso de la transmisión de la cultura de una a otra generación, tiene que entenderse el papel esencial que el lenguaje desempeña en ello. Él aborda la cuestión, en primer término, mediante el papel que el lenguaje desempeña en el proceso de socialización. Luego prosigue hacia una teoría social mucho más general de la transmisión cultural y el mantenimiento del sistema social, donde el lenguaje todavía desempeña una función esencial. Como lingüista, para mí eso es determinante, por dos razones, la una instrumental y la otra autónoma, si usted quiere. Instrumentalmente hablando, significa que en la obra de Bernstein se tiene una teoría social con el lenguaje enclavado en ella, por lo que quien quiera que, como lo hago yo, plantee preguntas como ¿cuál es la función del lenguaje en la transmisión de la cultura? ¿Cómo puede ser que el uso cotidiano ordinario del lenguaje en el hogar, en el vecindario y así sucesivamente sirva de canal efectivo para comunicar el sistema social? Encuentra en la obra de Bernstein una teoría social en cuyo contexto se puede plantear esas preguntas. En segundo lugar, autónomamente hablando, eso alimenta entonces nuestro estudio del sistema lingüístico, por lo que podemos utilizar ideas tomadas de las obras de Bernstein para responder a las preguntas. ¿Por qué es el lenguaje como es? El lenguaje ha evolucionado de cierto modo a causa de su función en el sistema social. ¿Por qué esa privilegiada posición del lenguaje en el proceso de socialización para Bernstein y para usted? Supongo que porque en los procesos mediante los cuales el niño se hace miembro de la sociedad, el lenguaje efectivamente desempeña un papel esencial, incluso si se considera el tipo más elemental de relación personal,
la del niño y su madre. Esa relación en gran parte está canalizada mediante el lenguaje. En Bernstein hay la noción de contextos de socialización críticos. Existe un pequeño número de tipos de situación, como el contexto regulador, regulación de la conducta del niño por los padres, que son críticos en la socialización del niño. El comportamiento que se produce en esos contextos es una gran parte comportamiento lingüístico. Es la actividad lingüística que lleva la cultura consigo. Usted y Bernstein entienden por lenguaje el lenguaje oral y no otro sistema de signos. Así es, aunque, desde luego, estaríamos de acuerdo en la importante función de los sistemas paralingüísticos como los ademanes. Es evidente que cuanto más podemos incluirlos en la imagen total, mayor será nuestro conocimiento, pero, a pesar de todo, el sistema fundamental es el lenguaje, en el sentido del habla, el lenguaje natural en su forma hablada. Heinz y Labov son otros lingüistas que trabajan en el campo de la sociolingüística. ¿También existe alguna solidaridad con esos investigadores? Cuando menos en parte de su obra, Heinz ha adoptado una perspectiva intraorganismos en la que son esencialmente cuestiones interorganismos. Es un problema complejo. Permítame expresarlo así. Suponga que usted estudia el lenguaje como interacción, lo que todavía puede incluirse en la perspectiva del lenguaje como conocimiento. Eso es lo que hay detrás de la idea de Heinz de la capacidad comunicativa o capacidad de uso. Para vincularlo con la evolución reciente del tema, tendríamos que mencionar en primer término a Chomsky. El gran triunfo logrado por Chomsky consistió en ser el primero en demostrar que el lenguaje natural podía llevarse al campo de la formalización, que, en realidad, el lenguaje natural se podía estudiar como sistema formal. El costo fue un grado muy elevado de idealización. Obviamente, Chomsky tenía que dejar de considerar muchísimas de esas variaciones y distinciones que interesan precisamente a quienes nos dedicamos al estudio sociológico del lenguaje. Desde ese punto de vista, la lingüística chomskiana es una forma de reduccionismo, está muy profundamente idealizada. Ahora bien, la idealización de Chomsky se expresa en la distinción que él establece entre capacidad y actuación. La capacidad, en su sentido original, se refiere al lenguaje natural en su forma idealizada. La actuación se refiere a todo lo demás. Es una bolsa de trapos que incluye efectos fisiológicos secundarios, obstrucciones mentales, propiedades estadísticas del sistema, matices sutiles de significado y muchas otras cosas sin vinculación entre sí, como el propio Heinz ha señalado. Si a usted le interesa la instrucción lingüística, no desea el elevado grado de la idealización que está implícito en la noción de capacidad. No puede utilizarlo porque muchas de las distracciones que para usted son importantes están idealizadas fuera de contexto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Puede hacerse una de dos cosas. Puede decirse, acepto la distinción, pero estudiaré la actuación. Entonces establece usted teorías de la actuación, en que es necesario formular algún concepto, que es la capacidad comunicativa de Heinz, para tomar en cuenta la habilidad del hablante para utilizar el lenguaje de modos que resulten apropiados para la situación. Puede usted hacer lo que yo, que es descartar por entero la distinción, con base en que no podemos operar con ese grado y ese tipo de idealización. Aceptamos un nivel mucho más bajo de formalización. En vez de descartar lo que es confuso, aceptamos la confusión y lo introducimos en la teoría, como hace Labov con la variación. En otras palabras, no tratamos de establecer una distinción entre lo gramatical y lo aceptable. Así, en una perspectiva interorganismos, no hay lugar para la dicotomía de capacidad y actuación, oponiendo lo que el hablante sabe a lo que hace. No se necesita traer a colación el problema de lo que sabe el hablante. El antecedente de lo que hace es lo que podría hacer. Un potencial
que es objetivo, y no una capacidad, que es subjetiva. Ahora bien, Heinz toma el boleto intraorganismos, para lo que lleva un destino interorganismos. Hace psicolingüística. Si usted quiere, no hay razón para que no lo haga, pero me parece una complicación innecesaria. Esa es una observación interesante en este momento. ¿Cuál es, según usted, la función de la psicología como teoría de fondo de la teoría lingüística? Me refiero aquí a la idea de Saussure y de Chomsky de que la lingüística es una subdivisión de la psicología. Yo la descartaría totalmente, no porque insistiera en la autonomía de la lingüística, ni porque recusara la perspectiva psicológica como una de las perspectivas significativas del lenguaje, sino porque esa es una selección arbitraria. Si alguien se interesa por ciertas cuestiones particulares, entonces, para él, la lingüística es una rama de la psicología. Muy bien, lo acepto como declaración de sus propios intereses y de sus propios propósitos. Pero si trata de decirme que toda la lingüística tiene que ser una rama de la psicología, entonces le diría que no. En realidad, no me interesan las fronteras entre las disciplinas, pero si usted me pide una respuesta específica, tendría que decir que, para mí, la lingüística es una rama de la sociología. El lenguaje es una parte del sistema social y no hay necesidad de un nivel psicológico de interpretación. No quiero decir que esa no sea una perspectiva importante, sino que no es necesaria para la exploración del lenguaje. Nos acercamos a uno de los puntos clave, su opinión acerca de la relación entre la gramática y la semántica, y también acerca de aquella entre el potencial de conducta, el potencial de significado y la gramática. ¿Podría usted decir que, en su perspectiva, existe una progresión entre hacer, significar y decir? Sí, antes que nada, permítame decir que yo adopto una perspectiva general del sistema lingüístico que se encuentra en Helmsley, en la Escuela de Praga, en Firth, con la Escuela de Londres, en Lamb y, hasta cierto punto, en Pike. El lenguaje básicamente como un sistema de 3 estratos: la semántica, la gramática y la fonología. Gramática significa léxico-gramática, es decir, incluye el vocabulario. Ahora bien, es muy importante señalar que cada uno de esos sistemas, la semántica, la gramática y la fonología, es un sistema de potencial de gama de alternativas. Si consideramos el sistema gramatical, léxico-gramatical, es el sistema de lo que el hablante puede decir. Eso se vincula con el punto que discutíamos anteriormente. Me parece innecesario hablar de lo que sabe el hablante. No necesitamos preocuparnos por lo que sucede en su cabeza. Simplemente hablamos de un potencial abstracto. Lo que el hablante puede decir, esto es, el sistema léxico-gramatical en general, opera como realización del sistema semántico, que es lo que el hablante puede significar, lo que yo llamo el potencial de significado. Considero que el lenguaje es esencialmente un sistema de potencial de significado. Ahora bien, una vez que salimos del lenguaje, vemos que ese sistema semántico es a su vez la realización de algo más, que es lo que el hablante puede hacer, lo que he llamado potencial de comportamiento. Aquí quiero insistir en que hay muchas maneras distintas de salir del lenguaje, esa es solo una de ellas. En este punto quizás fuera mejor hablar en términos de un nivel semiótico general. El sistema semántico, que es el potencial de significado contenido en el lenguaje, es a su vez la relación de una semiótica de nivel superior, que podemos definir como sistema conductual o, de una manera más general, como una semiótica social. Por eso, cuando digo puede hacer, me refiero específicamente al potencial de comportamiento como una semiótica que puede ser codificada en lenguaje o, desde luego, en otras cosas también. Una de sus aseveraciones es que puede significar es una forma de puede hacer. Sí, y eso podría resultar confuso, porque está tratando de decir dos cosas a la vez en una forma abreviada. Para mí, el concepto clave es el de realización.
El lenguaje como codificación múltiple.